Hola, el tema de hoy, centrado en las historias que preferimos o escogemos no contar, surgió el otro día cuando en mi feed de YouTube apareció un documental de la Deutsche Welle, la televisión pública alemana. Y bueno, se trataba sobre la traumática experiencia que vivieron decenas de miles de mujeres y niñas en Alemania después de que las fuerzas aliadas ganaron la Segunda Guerra Mundial. Luego de la derrota de la Alemania nazi, y tras todos los horrores que conlleva una guerra, como por ejemplo el continuo bombardeo de muchas ciudades que quedaron en ruinas, bueno, estas mujeres, cuyas edades iban desde niñas a ancianas, fueron objeto de continuas y repetidas violaciones a manos de soldados franceses, rusos, estadounidenses y presumiblemente ingleses. Y digo presumiblemente porque, según se explica en el documental, hasta el día de hoy, y a diferencia de los otros 3 países mencionados, Inglaterra se ha resistido a compartir los registros oficiales sobre este tema. Pero en todo caso, más allá de la procedencia de estos soldados y bueno, y de lo trágico de esta historia, lo importante era cómo estas mujeres alemanas fueron convertidas algo así como en receptáculos del odio, la sed de venganza y las frustraciones de estos hombres, de estos soldados que habían conquistado y habían tomado posesión de Alemania. Y como mujer, dentro de este documental, lo que más me impactó fueron 2 cosas. Más allá de los testimonios de las pocas víctimas que estaban aún vivas para contar lo que habían vivido, lo que me caló más hondo fue algo que se dijo casi a la pasada, soltado como una cuestión de hecho, y que se resume a lo siguiente. Dijeron que las violaciones cometidas en contra de estas mujeres tenían por objeto romper el espíritu de los hombres alemanes. Y esta no es una idea nueva, pero creí importante compartirles mi punto de vista acerca de lo que esta idea encapsula. Se ha utilizado en diferentes conflictos bélicos, pero fíjense, esta idea aparentemente inocua, aparentemente de sentido común, al menos desde un punto de vista cultural, social, por un lado, desvía la atención de las víctimas hacia otros individuos. Al decir que el objetivo es romper el espíritu del hombre, la mujer es transformada en algo así como un daño colateral, no como la víctima principal de la agresión. En su lugar, la víctima principal termina siendo el hombre que se presenta como el blanco de la agresión y el sujeto de un dolor que no está anclado en la empatía hacia la mujer, hacia la verdadera víctima, sino en un dolor cuyas raíces están en su ego, en su honra y en las expectativas truncas de no haber podido cumplir con su rol masculino. Esa idea que tanto se repite en nuestros relatos de guerras y conquistas y que incluso se usa en otros ámbitos, donde el honor y valía de los hombres depende de la rectitud moral o la integridad corporal de las mujeres a su cargo, sean sus parejas o hijas, esconde algo más que galantería y revela una actitud histórica donde la mujer deja de ser un sujeto que sufre, que vive, que experimenta, para convertirse en un objeto más. En el caso del enfrentamiento bélico, un objeto con el cual herir al enemigo, el equivalente a un rifle, a una granada, a un arma cualquiera. Más aún, un objeto con dueño, en este caso, los alemanes como dueños de estas mujeres alemanas. Y bueno, esa no era necesariamente, porque nunca es la intención, no era la intención del documentalista, no era su intención, pero eso es algo que vemos entretejido
entre las historias que contamos y que muchas veces ni siquiera caemos en cuenta en la naturaleza de lo que estamos diciendo. Pero bueno, vale reflexionar sobre eso, porque pese a todo lo que hemos avanzado en establecer a las mujeres como individuos y personas, estas ideas persisten en nuestras historias. Pero el tema de hoy no se centra en la objetivización de la mujer, sino en las historias que quedan sin ser contadas. A eso iba mi referencia al documental. Entonces, regresando al documental de la DW, tuvieron que pasar casi 80 años para que la historia de estas mujeres se diera a conocer. La mayoría de ellas, como es de suponer e imaginarán, ya han muerto. Nunca llegaron a contar su historia públicamente. Los documentalistas solo tuvieron acceso a aquellas que habían sido niñas cuando las violaron y que todavía vivían, o bien los hijos que nacieron productos de estas violaciones. Y una de las preguntas a la que responde precisamente el documental es: ¿por qué tomó tanto tiempo para que esta historia se contara? ¿Por qué no se contó antes? Y una de las explicaciones que da es, por un lado, la vergüenza con la que muchas de estas mujeres cargaron, pese a no tener culpa alguna, pero que no es poco común entre víctimas de violación. Y por el otro, un sentimiento también de vergüenza, sobre todo de culpa colectiva ante los horrores cometidos por los nazis, muchas veces con el apoyo tácito de la población, y que llevó a que muchos alemanes sintieran que no tenían derecho a contar su propio dolor. Como resultado, su historia se quedó, como dice el título de este blog de hoy, en el tintero. Y eso nos lleva a una pregunta importantísima. ¿Quién tiene derecho a contar la historia? ¿Quién tiene derecho a contar su historia? La respuesta debería ser que todos tenemos derecho a contar nuestra historia. Pero desafortunadamente, la historia de la humanidad no se rige por derecho, sino por imposición. Incluso la nuestra. Muchas veces no se rige por lo que fue, sino se rige por lo que creemos que los demás quieren escuchar. Pero hablando de la humanidad, las historias no las cuentan necesariamente los justos, sino los vencedores, sin importar quién lleva la razón o la justicia de su lado. Nuestras historias responden a los deseos de los más fuertes y de los que lograron imponerse. Los perdedores se silencian o son silenciados. Obviamente el silencio tiene un costo, tiene un precio, porque lo que no contamos se vuelve invisible y cuando nuestras historias no se cuentan, nosotros nos hacemos invisibles. Hay una frase profundamente aguda atribuida a dos escritoras estadounidenses, Maya Angelou y Zora Neale Hurston, que dice: no hay mayor agonía que llevar dentro de ti una historia no contada. El silencio es la sentencia que nos confirma que somos ciudadanos de segunda clase. Lo fueron los alemanes después de perder la Segunda Guerra Mundial y lo son todos los que sienten o a los que se les impone en silencio, se les impide contar su historia. En gran parte es por eso que tantas mujeres sintieron la necesidad de romper su silencio con dos palabras: Me Too. Y claro, cansadas de que se nos diga de que lo desagradable es mejor no hablarlo, que calladitas es más bonita, que el ser víctima de la perversión ajena llega también culpa y vergüenza por ser la tentación encarnada. En fin, hartas de que las historias solo se generan desde una perspectiva masculina, millones de mujeres decidieron contar sus propias historias. Entonces, aquellos que me dicen, ¿por qué? Y aquí voy a tener que hacer una pausa porque creo que no se ha conectado bien la computadora y me voy a quedar sin batería.
Pero bueno, muchos decían, pero ¿cuál es la necesidad de estas mujeres de hablar de algo tan desagradable? Precisamente era el despertar de ese silencio forzado. Cuando se reprime una historia, de una u otra manera va a querer salir, y cuando no sale, desaparece. Y esa es la tragedia. Bueno, y claro, ese preguntar, pero ¿qué les impide hablar y romper el silencio? Conlleva riesgo. A lo largo de la historia, hablando de mujeres, muchas mujeres han desaparecido voluntariamente o no detrás del silencio. Las que se resistieron a callar terminaron o violentadas o, como Sor Juana Inés de la Cruz, optaron por recluirse en conventos de claustro como única manera de poner un muro de protección entre ellas y el mundo, en este caso literalmente. Y por supuesto, la invisibilidad, que viene con no poder compartir nuestras historias. También aqueja a los hombres. ¿Quién es mejor para afirmar esto que nosotros los latinoamericanos, quienes por siglos hemos tenido que adoptar como propias las historias de una colonización donde la historia del poderoso se impone sobre la del oprimido? Muchas veces, por ejemplo, escuché a latinoamericanos decir que España, en el caso de aquellos que fueron colonizados por España, era la madre patria, y con total convencimiento. Pero lo que pocos se atrevían a decir, posiblemente incluso a sí mismos, es que de ser una madre, España sería filicida. Al crear nuestras historias oficiales, estas se editan y eliminan lo que es incómodo. Por ejemplo, para continuar en un orden cronológico, nuestras historias de independencia pocas veces hablan de lo trágicamente huérfanas que nacieron las naciones del continente americano. Hace poco más de 15 años, el historiador, economista y escritor peruano Herbert Morote publicó su libro Bolívar, Libertador y Enemigo número 1 del Perú. Y hubo mucha protesta en torno a este libro de cierto sector. ¿Por qué? Porque él explicaba cómo el supuesto libertador en realidad desmembró el territorio peruano, quitándole más de 1 millón de kilómetros cuadrados, incluso Guayaquil y el Alto Perú, que hoy, Guayaquil parte de Ecuador, el Alto Perú hoy es Bolivia, y que dicho sea de paso, inicialmente además se llamó República de Bolívar. Como muchos caudillos, Bolívar tenía un ego bastante saludable, por decirlo menos. Pero más allá de su ego, Bolívar forzó a la independencia a un territorio que no estaba preparado para autogobernarse. Por diversos motivos históricos y económicos, Perú se había mantenido bajo el más férreo asidero español y había carecido del espacio necesario para gestar una clase política madura que pudiera darle forma a un proyecto de país. La estructura colonial había creado profundas divisiones raciales y de clases en la población, y como resultado Perú nació prematuro, discapacitado, sin saber a ciencia cierta qué era. Ese es el origen de lo que es hoy, un país con instituciones débiles y con terribles dudas en torno a su identidad. Entonces, ¿de qué historia de liberación e independencia hablamos? ¿A quiénes se liberó realmente? ¿Y para qué? Pero esa historia pocas veces se cuenta. En su lugar, y con bastante ironía, un enorme monumento a Simón Bolívar se erige frente al Congreso Nacional del Perú como recordatorio de que en el país hay una tradición de honrar aún a los mayores responsables de sus penas. La memoria sin historia no existe. Por eso es que la libertad de expresión es tan importante. La verdad pocas veces se halla solo de un lado, porque la verdad debe ser un reflejo de la realidad. Y la realidad es una maraña enredada y compleja. Como regla general diría que cuanto más sencilla se nos presenta la historia, más escépticos
deberemos mostrarnos, porque probablemente muchas voces se han silenciado o la verdad no se está presentando como lo que es. Realidades de una oración, de una frase, no son reflejo de la realidad. Hay que tener cuidado con esos políticos, pero en todo caso, para hacer que se escuchen nuestras historias, hay que romper la barrera del silencio. Y diría que hoy en día, gracias a las redes sociales, no se ha hecho más sencillo, sino más difícil. Adicionalmente, a romper el silencio, hay que superar el océano de desinformación y ruido que amenaza con ahogar nuestras voces antes de que siquiera puedan intentar ser escuchadas. Contar nuestras historias, entonces, exige no solo voluntad, sino recursos y un entendimiento estratégico de la importancia de hacer escuchar nuestro lado de la historia. Y no solo hablo a título personal, un caso reciente es el de los países árabes. Pese a la riqueza que les proporcionó y les proporciona el petróleo, tuvieron que pasar décadas para que entendieran que necesitaban participar del discurso mundial para ser parte de la historia. Y finalmente, como resultado de esto, en el 2006 el gobierno de Qatar fundó la cadena Al Jazeera, sin la cual es poco probable que supiésemos la extensión de los horrores que vienen ocurriendo en Palestina a manos de Israel y el gobierno de Netanyahu. Es solo ante la insistencia narrativa de Al Jazeera que otros medios de alcance internacional como CNN y New York Times se han visto obligados a ampliar la gama de voces que incluyen en su cobertura. Y es que el peligro de no contar nuestras historias, sino que otros las cuenten por nosotros, como dijo Zora Neale Hurston, y la cito textualmente, es que si guardas silencio sobre tu dolor, te matarán y dirán que lo disfrutaste. Dejar de contar tu historia, nuestras historias, es abrirle espacio a los que quieren contarla por ti, por nosotros. De modo similar, tampoco es nuestro derecho contar las historias ajenas. Podemos abrirles tribuna, espacio, pero no apropiarnos de sus palabras. Abrir esos espacios nos beneficia, no solamente al que va a hablar, nos beneficia a todos, porque finalmente es en el cúmulo de voces donde entendemos mejor quiénes somos como especie. Es al escuchar las historias de los demás que se crea la oportunidad de entendernos mejor. Al compartir la nuestra, enriquecemos ese diálogo. Los invito entonces a cuestionar las historias que nos presentan la realidad sin su inherente complejidad. Preguntémonos, ¿qué voces incluyen y cuáles están ausentes? Busquemos esas historias que rompen el silencio, esas historias no contadas que nos ofrecen una mirada distinta del mundo, porque entonces podremos comenzar a trascender divisiones de raza, género, edad, cultura y tantas otras divisiones que nos enfrentan unos a otros. Para terminar, cito al lingüista y novelista británico J.R.R. Tolkien, quien nos dice: una historia debe ser contada para que exista o no habrá historia. Y sin embargo, son las historias no contadas las que más me conmueven. Bueno, esto ha sido nuestra exploración de hoy y nuevamente espero sus comentarios. Siempre disfruto de este momento de ofrecer algo para iniciar el diálogo, contar nuestras historias. Rompamos el silencio. Nos vemos la próxima semana.